Este vídeo està patrocinat per Lo Nostre. en el còdic Chendelmont. Tindràs un descompte en tots els seus productes. Link a la descripció. Vols aprendre valencià? Ara pots fer-ho en el món de Juan i Patri. Depren les normes del Puig i segueix les nostres classes en vídeo. Tota la informació en la descripció. Ah, y si no hablas valenciano, te enseñamos. Què passa, Chendelmont? Què passa, gent del món? Benvinguts al món de Juan y Patri! ¿Qué pasa, gent del món? Volvemos con fuerza al canal y volvemos con una controversia. O tal vez no, ahora lo veremos. Durante toda la historia se ha mostrado que el valenciano es un idioma. El idioma propio de los valencianos. Con diccionarios, gramáticas, ortografías, documentos oficiales, múltiples obras de cientos de escritores, incluso cátedras universitarias de filología. Sin embargo, a mediados del siglo XX, ciertos sectores académicos comenzaron a poner eso en duda, afirmando que en realidad sería un simple dialecto del catalán, y no una lengua propia, y que por lo tanto la cultura valenciana no existiría, entre otras cosas. Por eso hoy vamos a hablar y a analizar una de las fuentes que certificarían que el valenciano es, y siempre ha sido, un idioma, llamado la pesadilla de los catalanistas, por romper todos sus esquemas sobre el origen catalán del valenciano. Hoy conoceremos la vida y obra de Sant Pere Pasqual, San Pedro Pascual, y su importancia en el testimonio de la lengua valenciana. Comencemos por el principio. Nació en la ciudad de Valencia hacia el año 1227, con Valencia aún bajo dominio musulmán, y era de padres mozárabes, o sea cristianos que vivían en los reinos islámicos. 11 años más tarde, en 1238, la ciudad sería conquistada por Jaime I de Aragón, el Conquistador. Para ese momento, Pedro ya comenzaba sus estudios eclesiásticos, los cuales continuó en París 3 años más tarde, en 1241, donde fue ordenado sacerdote 9 años más tarde, en 1250, cuando él tenía 23 años. En ese tiempo incluso fue compañero de estudios de Santo Tomás de Aquino. Ese mismo año volvería a la península, donde fue nombrado canónigo de la Catedral de Valencia, y años más tarde, en Roma, ingresaría en la Orden de la Merced, fundada para la redención de los cristianos cautivos en manos de musulmanes. En 1266 se convirtió en preceptor de Sancho, hijo de Jaime I y Violante de Hungría, y en 1296 volvió a Roma, donde fue consagrado como obispo de Jaén y Granada por el Papa Bonifacio VIII, lugares que aún se encontraban bajo dominio musulmán, pero que tenían grandes comunidades mozárabes. Recordad, cristianos que vivían en tierras musulmanas. Allí fundaría un monasterio y escribiría sus más formidables obras, tanto en castellano como en valenciano, siendo las más famosas en esta lengua la Biblia Parva, o libro del obispo de Jaén, el Llibre de Gamaliel, o la disputa del bisbe de Jaén contra los judeus, entre otras tantas, todas inspiradas en la predicación, en conservar la fe de los cristianos mozárabes y en convertir a musulmanes y judíos al cristianismo. Y justamente fueron esos argumentos los que le costaron la cárcel y su posterior ejecución, decapitado en Granada el 6 de enero del año 1300, a los 73 años. Bien, esta es su vida, la que se conoce y está documentada, bastante al detalle como se puede ver. Entonces, ¿dónde está la controversia? Pues, ¿y si os dijera que Sant Pere Pasqual en realidad nunca existió? ¿Que es un invento del siglo XVII y que sus obras en realidad son catalanas? Seguramente os quedaríais con cara de extrañez, y es que algunos autores modernos afirman que no hay pruebas de que el santo existiera. Analicemos la hipótesis. Esta idea surgió de la mano de Manuel Sanchis Guarner, famoso escritor valenciano que comenzó su carrera profundamente arraigado en la existencia de la lengua valenciana, pero que progresivamente fue haciéndose más y más partidista de las hipótesis catalanistas, llegando incluso a contradecir sus propios estudios, en los que primero afirmaba que sí que existían los mozárabes valencianos y que hablaban romance valenciano antes de la llegada de Jaime I, pero que en sus estudios posteriores reniega de su existencia. O por ejemplo, también ha sido muy criticado por la manipulación histórica directa en este campo, transcribiendo la Biblia valenciana de Bonifaci Ferrer, que no es la misma que la Biblia Parva, obviando intencionalmente la frase traduïda de llengua llatina en la nostra valenciana, para dar a entender que el valenciano no existía.
Las hipótesis catalanistas sobre el origen valenciano afirman que solo es un dialecto del catalán traído por colonizadores en época de Jaime I, tras la expulsión de los musulmanes valencianos. En el propio Llibre dels Fets, escrito por el mismo Jaime I y que narra la conquista del Reino de Valencia, se especifica que no se expulsó a la población nativa. Después tenemos hasta 9 libros del repartimiento, en un espacio de 30 años, que no coinciden con las cartas de poblamiento, que en última instancia evidencian quién ocupó un terreno o vivienda. Con todo este jaleo nos encontramos que apenas llegaron catalanes a repoblar el Reino de Valencia. Tan solo entre un 2 y un 7% de los repobladores vinieron de Cataluña, y sobre una población de 200.000 personas que tenía en aquella época la Valencia musulmana, que recordemos no fueron expulsados, hace imposible que el valenciano sea un dialecto del catalán. Pero para los estudiosos catalanistas estos datos parecen no servir, así que en el caso de Manuel Sanchis Guarner, Sant Pere Pasqual no podría haber hablado nunca en valenciano, y se le habría atribuido erróneamente, en 1629, la escritura de la Biblia Parva. Además, la propia Orden de la Merced sería cómplice de la falsificación de textos en 1675, argumentando que el nombre del autor no aparece en la obra, y que sería imposible el uso del romance valenciano en aquella época. La obra tendría su origen en manuscritos en catalán de 1492. Más directa aún es la obra del antiguo secretario del Archivo de la Corona de Aragón y medievalista catalán Jaume Riera i Sans, la invención literaria de Sant Pere Pasqual, en la que se duda de la existencia del propio santo. Este autor, tremendamente polémico por afirmar sin pruebas que el Curial e Güelfa, famosa novela caballeresca en valenciano, en realidad sería una falsificación tremendamente elaborada del siglo XIX, y además sería de origen catalán. En su obra ya mencionada sobre Sant Pere Pasqual, se basó en los estudios de Manuel Sanchis Guarner, y como él afirmaba que el texto no contiene arcaísmos típicos del valenciano del siglo XIII, que no existe ningún manuscrito catalán que nombre como autor de las obras al obispo de Jaén, que no había cristianos valencianos antes de la llegada de Jaime I, y que San Pedro Pascual ni siquiera perteneció a la Orden de la Merced, añadiendo a estas afirmaciones que literalmente fue un invento del siglo XVII, y burlas hacia los mozarabistas valencianos, como que a los que creen en la existencia de Sant Pere Pasqual les falta la luz de la inteligencia y propagan tales disparates históricos, o sugiriendo al lector que lea las obras de estos autores si quiere sentir compasión de su analfabetismo. Entonces, ¿quién tiene razón? Se tiene constancia de la presencia de mozárabes valencianos desde el siglo XI, cuando el caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, conquistó Valencia el 17 de junio de 1094, apostándolos en las guardias de las murallas al ser cristianos. Los autores catalanistas afirman que tras ese periodo fueron erradicados con la llegada de los almohades, hipótesis lanzada por Manuel Sanchis Guarner, pero no hay nada que así lo demuestre, ya que no hay ni un solo documento que certifique la expulsión de cristianos. Es más, el propio centro del cristianismo en Valencia durante la época musulmana, el monasterio de Sant Vicent de la Roqueta, situado a las puertas de la antigua muralla, no tiene signos de haber sido arrasado, y se sabe que estuvo permanentemente habitado hasta la llegada de Jaime I. ¿Y hablaban valenciano? Los textos más antiguos en romance valenciano son las jarchas valencianas del siglo XI, donde se muestra la permanencia del latín durante la época musulmana y su evolución hasta llegar a ser valenciano. Las fuentes islámicas certifican que los mozárabes y los mulairíes, cristianos convertidos al islam, seguían hablando la alchamía, o lengua romance. Si a eso le añadimos que los fueros del Reino de Valencia, mandados traducir a la lengua que hablaba el pueblo por el mismo Jaime I, que se elaboraron en 1261, apenas 23 años después de la conquista, mencionan repetidamente el romance, teniendo en cuenta que no hubo repoblación catalana, diríamos que sí, los mozárabes valencianos hablaban en lengua valenciana. En el caso de Sant Pere Pasqual eso sería muy evidente, ya que con apenas 14 años y viviendo solo los últimos 3 bajo dominio cristiano, con una repoblación y reconquista en proceso, se fuera de Valencia hasta Francia, y cuando volvió hablaba perfecto valenciano. No cabe duda de que era su lengua materna, y que existía antes de la reconquista del Reino de Valencia. Pero, ¿y los arcaísmos inexistentes? ¿Inexistentes? Enans, Oc, Troc, Lich, Flum, Glai, Sinestra, entre muchos otros. Arcaísmos valencianos que no se encuentran en las obras del siglo XV, aunque sí en los fueros de Valencia del siglo XIII, la misma época que Sant Pere Pasqual, pero no existe ningún documento con su nombre, ¿verdad?
Teniendo en cuenta que la Orden Mercedaria era una institución sufragada con la caridad, es muy probable que el propio Sant Pere Pasqual no firmara por su nombre por simple humildad, algo que podríamos entender si pensamos en sus acciones, ya que cuando estuvo encarcelado pagaron 2 veces su rescate, y las 2 prefirió salvar a mujeres y niños antes que a él mismo. Además, en los manuscritos vemos escrito junto al apellido Pasqual, Jo religiós. Aparte, también está la extensa tradición testimonial, mucho más antigua que las obras del siglo XVII, que mencionan Manuel Sanchis Guarner y Jaume Riera i Sans, para desprestigiarlo. ¿Y hay testimonios de que perteneciera a la Orden de la Merced? Quizás el más claro y evidente sea un manuscrito del año 1400, encontrado en el archivo del Real Convento de la Merced de la ciudad de Gerona, en el que se afirma que el obispo Pasqual vestía el hábito de la orden y fue nombrado por el rey Jaime I como preceptor de su hijo Sancho. Toda esta información es de libre acceso y queda bastante claro que sí, Sant Pere Pasqual existió y que sí hablaba valenciano, y también por esa regla de 3, que el valenciano ya se hablaba antes de la llegada de Jaime I. Ningún estudio puede sostener lo contrario. Es por eso que se le llama a Sant Pere Pasqual la pesadilla de los catalanistas, y estos prefieren negar su existencia que aceptar la realidad histórica, lingüística y científica. Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo, dale un buen like, compártelo, suscríbete al canal, activa la campanita de las notificaciones y cuando la tengas activada clica en activar todas, comenta qué te parece todo lo relacionado con este santo valenciano. Si quieres clases de valenciano en Normas del Puig, el de casa, el de toda la vida, aquí abajo en la descripción tienes el contacto, y si quieres camisetas o tazas tan chulas como estas, aquí abajo tienes la web de Lo Nostre. Recuerda que con el código Chendelmont tendrás un descuento solo para ti. Síguenos en todas nuestras redes sociales, recuerda no creerte todo lo que te dicen, investiga, pero sobre todo... ¡No te vayas del mon! Everything they can.